¿Qué es el fascismo? El fascismo se denomina un movimiento y sistema político-social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista surgido en el siglo XX en Italia. Características del fascismo. Nacionalismo radical. Todo se rige por el principio de patria, el deber patriótico y la restauración de la tradición y los mitos fundadores nacionales. El personalismo y liderazgo carismático. El deber patriótico demanda un líder carismático que convoque a las masas en torno a la idea nacionalista. Corporativismo. El fascismo ve a la sociedad como un todo articulado en torno al Estado. Para ello se establece un partido único de instituciones unificadas que se someten a este. Propagandismo. El fascismo necesita de una sociedad movilizada a su favor. Para ello controla los medios de comunicación, manipula la educación y establece un eficaz aparato propagandista. Militarismo. Los políticos fascistas se apoyan en las autoridades militares como mecanismo de control ciudadano. Para ello militarizan la sociedad. Totalitarismo. El fascismo interviene en todas las áreas públicas y privadas, vigilando el orden público y moral por igual. Racismo, xenofobia. La raza se invoca como parte de los principios de la unidad cultural. Fascismo en Italia. Esto se desarrolló entre los años 1920 y 1943, especialmente tras la crisis política y económica que generó la Primera Guerra Mundial. Así surgió el fascismo italiano como una respuesta de carácter político-cultural que atendió a la profunda crisis económica y política que enfrentaba el Reino de Italia. El fascismo italiano fue un movimiento político de carácter totalitario liderado por Benito Andrea Mussolini, líder del Partido Fascista Republicano. En 1922 disfrutaba de un gran apoyo popular y aprovechó para instaurar un régimen totalitario donde él era el Duce o el guía. Sus intenciones eran recuperar la grandeza del Imperio Romano y expandir los dominios italianos por todo el Mediterráneo. Por esta razón se unió a Hitler en sus planes para conquistar Europa. En octubre de 1922 Mussolini convocó a los militantes del PNF y los camisas negras a ejercer actos violentos por todo el país. Ante la pasividad de las fuerzas militantes y los policiales, los fascistas se dirigieron hacia Roma para tomar el poder y dejarlo en manos de Mussolini. Esto se le conoce como la Marcha a Roma, que dio fin al sistema parlamentario italiano e inició el régimen fascista que condujo a una dictadura totalitaria. La libertad de expresión fue censurada. Los medios de comunicación fueron usados principalmente para la propaganda de Mussolini. También prohibieron las huelgas y la masonería. El Partido Nacional Fascista fundamentó sus bases en el nacionalismo italiano. Fue el único partido legal y la máxima representación del fascismo italiano. Durante el gobierno fascista no hubieron elecciones y el Partido Nacional Fascista fue el único partido legal en Italia. Las minorías étnicas fueron consideradas como un impedimento para crear un Estado totalmente italiano. El fascismo italiano fundamentó la idea de expandir su poder político sobre otros territorios en el extranjero, como lo es la invasión a Etiopía en 1935 o la de Albania en 1939. El avance de los aliados obligó a Mussolini a huir hacia Suiza. Intentó cruzar la frontera disfrazado de oficial alemán, pero fue descubierto en Dongo por miembros de la resistencia el 27 de abril de 1945. Y al día siguiente fue fusilado y su cadáver fue expuesto al público en la Plaza Loreto de Milán. Francisco Franco Bahamonde fue un dictador español, jefe de Estado o caudillo militar, jefe supremo del bando sublevado en la Guerra Civil,
presidente del gobierno y líder único durante su dictadura, ya que llegó al mismo mediante un golpe de Estado que condujo a la guerra civil que se mantuvo desde 1936 a 1939. Algunas de las principales características que acontecieron durante su existencia en España fueron que obtuvo el poder, control y ejecución total de lo que ocurría, pues tenía facultades ejecutivas y legislativas, razón por lo cual su poder era totalitario, teniendo por objetivo que el comunismo no llegara a este país, creando al ejército como uno de los principales y más importantes grupos de poder, causante de que muchos pobladores fueran exiliados por una posible traición hacia su régimen. Él se autodenominó un enviado de Dios para salvar a España. Durante su mandato, la prensa, la radio y la televisión fueron controladas por los militares, regulando así la opinión pública. A causa de su régimen, muchas personas tuvieron que ser exiliados por ser considerados una amenaza para él, al él creer que pertenecían a un partido republicano. Francisco Franco murió por una enfermedad que deterioró sus órganos en 1975. Adolf Hitler fue un político, militar y dictador alemán de origen austriaco. Nació el 20 de abril de 1889 en Austria. Fue canciller imperial en 1933 y caudillo de Alemania en 1934 hasta su muerte. Hitler se unió al Partido Obrero Alemán y así, asumiendo su liderazgo en 1921, trató de hacerse del poder en un golpe de Estado fallido por el cual fue a la cárcel y condenado 5 años. Al comienzo de la década de los 30, Alemania estaba decaída. La depresión económica mundial había golpeado mucho al país, habiendo millones de desempleados, y el recuerdo de la derrota 15 años atrás en la Primera Guerra Mundial todavía estaba viva en la memoria de muchos. Los alemanes no confiaban en su débil gobierno, conocido como la República de Weimar. Esto daba el surgimiento a un nuevo líder. Hitler, un gran orador, atraía la mirada de los alemanes. En sus primeros meses de canciller, Hitler comenzó a concentrar una política de sincronización mediante cual forzaba a las organizaciones, partidos políticos o los gobiernos estatales a alinearse en sus objetivos nazis y a ponerlos bajo su dominio. El 5 de marzo de 1933, Hitler y los nazis pierden en las votaciones con un 45% de los votos. Más adelante, en marzo, Hitler presenta un proyecto de ley habilitante, donde le otorga el poder de decretar leyes sin someterlas a votación del Parlamento. El 30 de junio de 1934, la noche de los cuchillos largos, más de 80 líderes de la SA son arrestados y fusilados sin juicio. Hitler sostiene que la purga es porque la SA quiere derrocar al gobierno. La cultura, la economía, la educación y la ley quedaron bajo el control nazi. Los sindicatos fueron abolidos, los empleados y trabajadores fueron forzados a incorporarse a las organizaciones nazis. El nombramiento de miembros del partido nazi a cargos del gobierno facilitó la autoridad total de los nazis. A mediados de julio de 1934, el partido nazi era el único partido permitido en Alemania. Hitler era el amo y señor del Tercer Reich, hasta su suicidio el 1 de mayo de 1945. Con esto contribuyó al fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, eso fue todo. Nos vemos en la próxima.